¿Qué les parece si nos ponemos en pie un momento y vamos a leer nuestro texto de hoy? Vamos a estar, para que lo vaya buscando, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 3. Es un pasaje que hace poco se estudió, pero vamos a darle otro énfasis. Hechos capítulo 3, verso 1, y dice así: un día Pedro y Juan subían, ¿cómo subían? Juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, posiblemente en su Biblia dice la hora novena, es decir, el momento de la oración. Y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Hay versiones que dicen lisiado de nacimiento, que se aproxima más al estado físico de este hombre. Es muy distinto el cojear y el estar lisiado. Todos los días era puesto esta persona a la entrada del templo, en la puerta llamada La Hermosa, para pedirle limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio a Pedro y a Juan, que estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo: míranos. El cojo se les quedó mirando, porque esperaban que ellos les dieran algo. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna en la entrada del templo, en la puerta de La Hermosa. Y se quedaban admirados y asombrados por lo que había sucedido al cojo. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te pido que utilices tu palabra, que ha de ser sembrada en los corazones de nosotros hoy, Señor, para que transformes vidas, sanes a alguien que está en necesidad, limpies la vida de alguien que también lo necesite, transformes, Señor, todo lo que tengas que transformar en nosotros. Te pedimos que actúes en nosotros de una forma explosiva, Señor, y te pedimos, Señor, que avives el don que hay en nosotros, Padre, para buscarte con más anhelo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Voy a pedirle a mis amigos que si me ponen la presentación de una vez, por favor. Hoy quiero hablarles bajo el tema viviendo en lo esencial. Viviendo en lo esencial. Estaba repasando uno de mis libros preferidos después de la Biblia, que es el de Generales de Dios. ¿Cuántos conocen esos libros de Generales de Dios? Bueno, el segundo es mi preferido, donde están los pre-reformadores, los reformadores y los postreformadores. Me encanta porque estos libros cuentan cómo fue que se mantuvo el evangelio a lo largo de la historia después de la época bíblica. Nos cuentan biografías de hombres de fe, de verdad. Me llamó la atención porque no me acordaba en la portada del segundo libro dice las claves, refiriéndose a estos hombres de fe, dice las claves de sus éxitos y por qué algunos fallaron. Es uno de mis libros preferidos porque lleva el mismo sentido de la Biblia, el mismo patrón. ¿En qué sentido? En que no oculta las grietas del carácter que tuvieron estos hombres de fe. La Biblia nos habla de momentos de gloria
pero también nos habla de momentos de oscuridad, como el que lo tuvo David, que dice la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero no oculta que se equivocó al asesinar a un general para poder quedarse con su esposa. Estos libros hablan de la gloria que tuvieron las personas, pero no esconden las metidas de pata y las crisis que tuvieron. Grandes personas como John Wycliffe, que es conocido como el traductor de la Biblia, el prerreformador, el gran padre de la reforma, se le conoce a John Hus. Después Martín Lutero, que es el que le da camino a la reforma. Grandes maestros como Juan Calvino, gran reformador como John Knox, George Fox, el libertador espiritual. Después, más adelante, 1600, Hudson Taylor, John Eliot, María Ether, para que usted los vaya a buscar, edifican la vida en la fe de uno, lo retan a uno. Estos libros lo que producen es que uno se sienta miserable, sinceramente, porque uno ve el sacrificio que pagaron ellos para que hoy tuviéramos inclusive la Biblia, y uno dice, ¿qué estamos haciendo hoy? Estas personas marcaron la historia, marcaron generaciones que aún su eco, sus vidas siguen impactándonos. Me llama la atención porque repasando la Biblia habla del profeta Elías como uno de los grandes profetas de la Biblia. Inclusive a Jesús lo llegan a confundir con Elías porque él oró, cerró los cielos para que no lloviera, volvió a orar, abrió los cielos, pero la Biblia en el libro de Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, sujeto a debilidades, a dificultades semejantes a las nuestras, dice Santiago. Por eso, pero esto no es que los cristianos tenemos licencia para pecar. Más bien nos enseñan que uno siendo tan frágil, con las debilidades en el carácter, con las grietas en el carácter, aún así el Señor Jesucristo en su misericordia, en su gracia, puede seguir usándonos. Y yo me veo en el espejo, de hecho hoy me vi en el espejo recordándome de esto, y los veo a ustedes a la cara y yo digo, el Señor lo puede volver a hacer. La Biblia dice, dile al débil, fuerte soy. Y también dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, con esto nos damos cuenta que no somos autosuficientes. Y estos libros me han enseñado que lo único que puede hacer fuerte a una persona es tener una continua dependencia del Espíritu Santo. Usted puede venir a la iglesia, ser lleno del Espíritu Santo, usted puede ver milagros ocurrir, usted puede ver que el cielo se abra, bajen ángeles, pero mañana lunes usted se da cuenta que usted sigue siendo frágil como cualquier otra persona allá afuera. Y es cuando entendemos que nuestras vidas necesitan una total dependencia del Espíritu Santo. Y esto me recordó las palabras de Jesús, que dicen, yo soy la vid y ustedes son simples ramas. Dice, porque separados de mí, nada van a poder hacer. Pablo lo decía en Corintios capítulo 2, dice, somos tesoro en vasos, eso es lo que somos, vasos de barro, para que la excelencia del poder sea solamente de Dios. Y lo deja muy en claro y dice, por si acaso no lo entendieron, y no de nosotros. Aleluya. Y eso es para tener los pies bien puestos en la tierra. Entonces veo cómo estos hombres tenían cosas en común, que tenían fallos, tenían dificultades,
tenían persecución, pero tenían algo en común muy poderoso: que amaban la oración. Eran hombres de oración, eran amantes de oración. Y esa es una de las esencias del cristiano. Es de lo que quiero hablarles hoy. Muchos hombres y mujeres con fallos, con debilidades, pero amaban la oración, porque supieron que la oración era trascendental. No era solo de una reunión, no era solo de un culto el domingo. Ellos reconocieron algo en la oración que allá afuera parece místico. Cada vez que se acercaban a Dios, ellos salían menos de ellos, llenos de ellos, y más llenos de Dios. Ellos sabían que siempre que un pueblo ore, habrá un Dios que responda. Ellos sabían del libro del profeta Jeremías, donde decía: clama a mí y yo, dice el Señor, y yo te responderé y te voy a enseñar cosas, ¿qué dice? Grandes y ocultas, o sea, cosas que no conocemos, cosas que ni siquiera le pedimos. Eso ocurre cuando tenemos la dependencia del Señor Jesucristo. El evangelista Reinhard Bonnke murió en el 2019, gran evangelista conocido por sus grandes campañas. Creo que evangelizó alrededor de 120 millones de africanos. Dijo: el diablo tratará de detenerte siempre en la oración, porque él sabe que la oración es lo único que lo detiene a él. Lo voy a repetir. El diablo siempre tratará de que no ores, porque él sabe que es lo único que lo va a detener. Él no le importa tus títulos, tu conocimiento bíblico. Es más, para que nos sintamos con los pies bien puestos en la tierra, él se sabe más la Biblia que nosotros. Charles Finney, hablando de la oración, dijo: un cristiano cuando ora es como si estuviera agarrando la misma mano de Dios. Aleluya. Lo que pasa es que a veces reducimos lo que significa la oración, porque nosotros, la mayoría, decimos: la oración es hablar con Dios. ¿Con quién iba a decir? Pero el Salmo 145 nos podría ampliar un poquito más nuestro panorama sobre qué es la oración. Dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Dice cercano. Esto tiene una connotación que significa estar al alcance de su mano. Por eso es que Charles Finney dijo: un cristiano cuando ora es como si estuviera agarrando la misma mano de Dios. Esto significa que estoy tan cerca de Dios que lo puedo tocar cuando oro. Dios nos está diciendo: estoy tan cerca de aquellos que me invocan, estoy tan cerca de aquellos que me llaman, estoy tan cerca de aquellos que me buscan, que me claman, que interceden, que tocan a la puerta, que me pueden tocar. Entonces el salmista amplía nuestra mente y nos dice que no es solamente orar, es hablar con Dios, sino orar es estar con Dios. Y con esto me doy cuenta que no solamente es algo que yo hago. ¿Qué quiero decir con esto? La oración es un ámbito en el que yo entro. Me voy a explicar. En el Antiguo Testamento, uno de los días más sagrados para el judío era el Yom Kippur. Es el Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación. En ese día el sacerdote entraba una sola vez al año. Era la única vez que podía tener acceso a la presencia de Dios. Entraba y hacía el sacrificio. Por cierto, él tenía que purificarse antes de poder entrar a la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, después del gran milagro del Señor Jesucristo, ya no tenemos solamente una sola vez
para poder entrar a la presencia de Dios, sino que ya tenemos libre acceso, pero no específicamente a un lugar físico, sino que entramos en un ámbito espiritual. La diferencia es que ya no tengo que venir solamente a la iglesia, aunque acá puedo venir y exponerme a la presencia de Dios, sino que en cualquier lugar, en cualquier momento que usted empiece a orar, usted entra en un ámbito espiritual. Jesús estableció ciertos principios para que nuestra mente se ampliara y pudiéramos hacerlo de una forma correcta para que nuestra oración sea más efectiva. ¿Cómo cuál? Mateo 6:5 dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no van a recibir otra recompensa más que esa, o sea, más que los vean simplemente. Jesús nos está diciendo, o les estaba diciendo a ellos: muchachos, yo quiero que ustedes aprendan a orar. Es mi deseo que ustedes aprendan a orar, pero no quiero que utilicen este mecanismo de oración para exponer sus habilidades espirituales. No utilicen algo que es tan sagrado, o debería ser tan sagrado para el cristiano, para algo que no es. No utilicen sus habilidades, su conocimiento bíblico para que otros los escuchen, para que otros los vean y para que otros digan: wow, cómo ora, wow, qué conexión directa tiene, cómo se sabe la Biblia, cómo gime. Porque en las iglesias hay personas que lo que hacen es más bien interrumpir a las otras personas porque no las dejan orar en paz. Quieren estar alardeando de sus oraciones. Su oración es más alta que las demás y lo que hacen es interrumpir, o por lo menos que yo me distraigo con todo, no puedo. Están más atentos a que los escuchen orar que a su conexión con Dios. Y el Señor dice: no hagan como ellos. Y eso no es un asunto de una vez donde usted puede estar ungido, lleno del Espíritu Santo, y usted tiene una palabra y usted ora y usted clama y está bien todo eso, pero ya cuando es un hábito religioso donde usted quiere sobresalir todos los días, hay que ponerle atención a eso. Jesús dijo: no oren como esas personas, porque la única recompensa van a ser que le aplaudan. Y al final la oración no es para que usted reciba el reconocimiento de nadie, es para que usted conecte el cielo con la tierra. También Jesús dijo en el siguiente verso, Mateo 6:6: pero tú, cuando te pongas a orar, dice, entra en tu cuarto. Y dice, cierra, no dice, deje las cosas a medias, no dice, esté pendiente de otras cosas, no dice, apague los frijoles y concéntrese. Cierre la puerta y ora a tu Padre que está donde todo el mundo está, la bulla, el escándalo, la tecnología, donde está lo secreto. Pero esto me habla de un acceso. No es que usted tenga que entrar específicamente en su cuarto, porque el día que usted se quede sin casa ya no va a poder hablar con Dios. No, es un acceso, es apartarse totalmente de lo que usted está haciendo, dejar el teléfono en modo avión, desconectarse de los quehaceres, de las tareas, de los proyectos, de todo, cerrar eso y concentrarse en el Padre. Orar al Padre que está en lo secreto. Dice, así tu Padre que ve lo que hace en secreto te va a recompensar. Entonces orar me dice que es hablar con Dios, me dice que es estar con Dios, pero también orar significa tener un acceso a un ámbito espiritual. Por eso la oración no puede ser sustituida por nada. Usted puede tener
las actividades que usted quiera en su casa, en su grupo conexión, en su iglesia, en donde sea. Pero la oración no se sustituye con nada, ni la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es esencial en la vida del cristiano. La Biblia nos enseña ciertos aspectos que son únicos en la vida del cristiano. Número 1, Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto nos da a entender que levantándose muy de mañana nos dice que Jesús tenía un hábito. No fue solo ese día. Jesús tenía un patrón, y era levantarse una vez y otra vez, un día y al otro, un día y al otro. Él lo hacía todos los días, porque el deseo de Jesús era apartarse de todo, inclusive de sus mismos discípulos, para poder tener conexión con el Padre. Me llama la atención porque los discípulos veían este hábito en Jesús, y ellos vieron a Jesús expulsando demonios, levantando paralíticos, sanando enfermos, quebrando cadenas, convirtiendo el agua al vino, multiplicando las cosas, resucitando muertos. Y ellos perfectamente le pudieron haber dicho: Jesús, enséñanos a ministrar de esa forma. Jesús, enséñanos a expulsar demonios. Pero lo que ellos le dicen, viéndolo su ejemplo, le dicen: Jesús, enséñanos a orar. Perfectamente le pudieron haber dicho: Jesús, enséñanos a levitar, enséñanos a, no sé, a cualquier otra cosa. Enséñanos a orar. Porque sabían, y ellos lo veían, que cada vez que el Señor se apartaba y Él volvía después de la oración, no había demonio que se quedara en ese lugar. Cuando Jesús se apartaba al hablar con el Padre, se llenaba espiritualmente y volvía, no había enfermedad que no se sanara. Ellos veían eso de Jesús, el modelamiento. Apártate a solas, ora a tu Padre que está en lo secreto, y así tu Padre que ve lo que haces en secreto te va a recompensar. Hay cosas que usted ve afuera que se conquistaron adentro. Y la importancia es que el modelamiento de Jesús es un modelamiento esencial en la vida del cristiano. Lucas 22 dice: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto del piso de arriba, y como de costumbre, no era una sola vez, no fue solo una mañana, dice, fue al monte de los olivos, y allí les dijo: oren para que no les venga la tentación. Esta versión dice: no cedan, no caigan, dicen otras versiones. ¿Oren para qué? Para que no cedan a la tentación. Ahora, la oración no es algo mágico que desaparece la tentación. La oración es como una muralla que se interpone entre la tentación y usted. La oración sirve para fortalecer el carácter del cristiano y que de esa forma no ceda a la tentación. La oración no es para desaparecer la tentación. La tentación siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque la tentación viene en forma de algo que nos gusta o de algo que nos hace falta. Porque si no, ¿cuál es el fin del enemigo de hacernos enviar la tentación? Póngale atención. La tentación viene en forma de algo que nos gusta o de algo que nos hace falta. Si no es tentación, no te va a gustar. Ellos veían a Jesús que entre más oraba, más fuerte regresaba, más fuerte se volvía esa barrera. No desaparece la tentación, pero fortalece esa barrera. Y me acordé un día de estos de un pasaje en Cantares que dice, Cantares 2:15, dice: atrapen a esas zorras,
a esas zoras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con tener cuidado, con estar fortalecidos en la oración. Antes los viñedos se les cercaban porque los animales, los zorros más que todo, llegaban y tomaban el fruto de la vid y lo arrancaban. Pero las pequeñas zorras se escabullían muy sutilmente, sin que las personas se dieran cuenta. Y lo que hacía era empezar a morder el fruto de la vid. Pero como eran tan pequeñas y no podían tomarlo todo, empezaban a morder la vid para que la vid cayera, tomar el fruto. Lo que pasa es que estas pequeñas zorras lo que hacen es no solo robarse el fruto, sino que te castran para que nunca más vuelvas a dar fruto. Esas pequeñas zorras son esas cosas que nos permitimos muchas veces y uno dice: no, voy a ver esto un momentito nada más, o voy a contestar este mensaje, o voy a mandar este mensaje nada más, voy a permitirme esto y no más. Voy a dar un pasito aquí. Yo sé que el Señor conoce mi corazón y sabe cómo soy. Esas pequeñas zorras son esas cosas que cedemos ante la santidad. Cosas que no parecen tan malas, pero que al final el enemigo las utiliza para castrar tu futuro. Por eso hay tanta gente que usted ve que va y viene, le cuesta tanto volver a integrarse a la iglesia, volver a integrarse a los caminos de Dios, porque no se han dado cuenta que han sido castrados. Permitieron puertas pequeñas donde el enemigo se metió muy sutilmente y piensan que para caer es ir al pecado directamente. No. Lo peor que podemos hacer es engañarnos de que ese tipo de cosas pequeñas no nos van a hacer nada. Lo peor que un cristiano puede hacer es dejar de orar, porque eso lo deja desprotegido. Y hay tres cosas que el cristiano puede enfrentar cuando quiere abrazar una vida de oración. Número 1, las distracciones. Número 2, los afanes. Y número 3, las frustraciones personales. ¿Qué quiero decir con las distracciones? Número 1, siempre están conectadas con el tiempo libre. Póngame atención y abra su corazón un momento. No es lo mismo que usted descanse, tome un tiempo de descanso, al tiempo libre. Aunque podría pasar extraño, pero eso es verídico en la vida de muchos cristianos. El descanso usted lo toma para que usted renueve su cuerpo, renueve sus energías, pero usted permanece conectado espiritualmente. El tiempo libre, apagamos el espíritu, apagamos la Biblia, apagamos el alma, la mente y nos desconectamos por completo. Por eso, cuando David tenía que ir a la guerra y dijo: voy a darme un tiempo libre, ¿qué le pasó? Él sabía que tenía que estar atento, pero cayó en tentación. Se dio un poquito de libertad. Porque en el tiempo libre, y no lo estoy satanizando, quiero que se haga una distinción. En el tiempo libre de desconectarnos totalmente de todo, inclusive de Dios, quedamos vulnerables. En cambio, descansar es permanecer conectado con Dios mientras que yo voy recobrando fuerzas físicas, fuerzas emocionales, pero estoy en su presencia siempre. Estoy conectado con la palabra. La gente dice: me quiero tomar unas vacaciones. Gente de otras iglesias, ustedes no. Esto lo escuché de otras iglesias. Sí, quiero tomarme unas vacaciones del trabajo, pero no solamente es el trabajo, sino vacaciones de la palabra, vacaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No le estoy diciendo que se quede en sus vacaciones orando y en ayuno. Yo no estoy diciéndole eso. Simplemente cuando usted vaya y disfrute con su familia al parque, usted puede estar orando por su familia. Usted está jugando y usted está cubriéndolos.
Porque usted no sabe en qué momento usted está jugando con su familia en el parque y el Señor le va a decir: ora por esta persona. Usted puede estar en la playa tomándose selfies, lo que usted quiera, pero usted puede estar orando por su familia. Usted puede estar conectado con la palabra, no leyendo libros de Harry Potter y todas esas cosas. Usted va y practica, se mete al agua y empieza a orar por los tiburones. Si usted no vuelve, es que usted era muy carnal. El asunto es que mientras usted está con su familia, mientras usted está descansando, no se desconecte de la palabra de Dios, no se desconecte de Dios. Usted está disfrutando y usted está orando. Usted está disfrutando y está escuchando música de adoración. Uno no se desconecta de Dios en las vacaciones. ¿Me voy a entender? Estoy hablando con alguien acá. Número 2, los afanes van conectados con las preocupaciones, porque cargan nuestra mente para evitar un enfoque continuo con la presencia de Dios. Número 3, las frustraciones personales. Lo que crean son emociones tóxicas en nosotros. ¿Por qué? Porque lo que hacen es quitarnos el gozo. Jesús enseña un pasaje que suena muy simple y la gente te dice esto y parece, uno dice como si fuera tan fácil, pero es esencial. Lucas 22 dice: pero como estaba angustiado, dice Jesús, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. En otras palabras, cuando él estaba en sufrimiento, aumentaba en la oración. Cuando él estaba en dolor, aumentaba su oración. Cuando él estaba en angustia, su oración aumentaba. Cuando estaba sufriendo, su oración aumentaba. Cuando estaba en crisis, su oración aumentaba. Cuando venían los problemas, su oración aumentaba, no disminuía. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba, dice Dios habla hoy. Jesús oraba aún con más intensidad en medio de su gran sufrimiento. Si oraste y han pasado días, semanas y meses, sigue orando, pero no le bajes a la oración. Si has estado pidiendo por tu familia y cada vez los ves peor, sigue orando, pero no le bajes a la oración. Si estás intercediendo por otros y no ves resultados, sigue intercediendo, pero no le bajes a la oración. Si estás clamando y lo que se pone es peor la cosa, sigue clamando, pero no le bajes a la oración. Porque Jesús, entre más sufría, más oraba. Entonces la oración es un mecanismo de defensa. La oración está conectado con lugares solitarios para poder desconectarnos totalmente de las distracciones y conectarnos con el Padre. Y número 3, la oración nos preserva de decisiones incorrectas. Lucas 6:12 dice: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y entonces los escogió para que ellos fueran apóstoles, dice el pasaje. Jesús no se atrevió a llamar a ninguno sin antes pasar en oración. Igualito a nosotros. Nosotros en cambio escogemos, señalamos, emprendemos, abrimos negocios, nos asociamos con otros, nos seleccionamos, soltamos, quitamos, ponemos, construimos, escogemos y después le decimos al Señor que nos ayude. La oración sería más efectiva si antes oráramos antes de tomar decisiones de todo tipo. Yo estoy practicándolo hasta en la verdulería. A veces llevo cosas malas.
Pero si hacemos esto, entonces es más fácil que Dios nos diga: no te asocies con esta persona, no inviertas acá, no abras este negocio todavía, no cierres el negocio todavía, no andes con estas personas, no te rodees de estas personas, no te cases con esta persona. Así. Porque la oración tiene la habilidad de llevarte a tomar decisiones correctas. Y termino con esto. ¿Dónde está el pianista? Hechos 3, donde empezamos. Hechos 3 nos habla de un milagro de un hombre. Un milagro de un hombre que estaba por años a la puerta del templo. Él no entraba, él se quedaba en la puerta. Un hombre que había sido lisiado de nacimiento. Él no sabía qué es tener la libertad de moverse con sus pies, levantarse, tomar la decisión de ir al parque, caminar, correr, simplemente ir donde él quisiera. Él nunca tuvo esa libertad de poder moverse, de poder tener la sensación de estar en pie, porque siempre lo llevaban. Él era llevado, no sé si bajo su voluntad o fuera de su voluntad, pero estaba ahí y era llevado. Este hombre vivía esta condición bajo un contexto cultural muy duro, porque antes se decía que cuando usted padecía de algo, entonces o usted era un pecador o su familia había pecado. Era juzgado, era señalado, y aún así él permanecía a la puerta del templo. Hay cosas que el Señor a veces permite en nuestras vidas que parece que han sido cortadas, pero es simplemente un espacio para que el Señor muestre su gloria. Entonces nunca juzgues cuando una persona está pasando por alguna dificultad, porque no sabes si en algún momento la presencia de Dios le va a dar un milagro. Entonces este hombre se encuentra ahí en el suelo. El suelo era lo más cerca que tenía, acostumbrado a estar lejos de la gente. Y de repente dice que eran las 3 de la tarde. ¿Y eso qué significaba? Que era el momento de la oración. La hora de la oración había llegado. Y pasaban muchas personas, algunos lo ignoraban, otros lo criticaban, otros lo maldecían. Pero en un momento dice que vienen caminando 2 personas puestas de acuerdo. 2 personas que habían estado tiempo atrás en un aposento alto, clamando por la presencia de Dios, clamando por la persona del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los descendió y los llenó. Y entonces van 2 personas que por fuera pareciera que tienen la misma barba, la gente lo ve y los ve con el mismo pelo, no sé si tenían pelo o qué, pero los ven posiblemente con las mismas batas, pero por dentro eran un depósito vivo de la presencia de Dios. Y eso es lo que los hacía distintos al resto de las personas. Iban subiendo esas 2 personas. Hechos 3 dice que Pedro y Juan subían solos. No, subían juntos. Ellos subieron juntos. Eran 2 personas puestas de acuerdo. No iba subiendo Pedro y después Juan. No iba subiendo Juan y después Pedro. No iba solo Pedro. No iba solo Juan. Iba Pedro y Juan juntos al tiempo de oración. A la hora de oración van subiendo 2 personas cargadas del Espíritu Santo. Y siempre que hay pasión,
porque esto era una práctica judía que ellos siguieron haciéndola. Pero siempre que hay pasión por la oración, se habilita una atmósfera de milagros. Aleluya. Porque cuando hay una atmósfera de oración, los imposibles se vuelven posibles. Esa es la atmósfera de oración. Y entonces van caminando estas dos personas con el depósito lleno del Espíritu Santo. Y dice Lucas, que es el escritor, que ellos quieren hacernos ver algo. ¿Por qué van juntos? Dos personas muy distintas, porque representan distintas formas de oración, distintos moveres de entre la oración. Pedro, que significa Petros, viene de la palabra Petros, que significa piedra que es desprendida de la roca. Esto representa la oración con autoridad, aunque él era impulsivo, pero el trato de Dios volvió esa impulsividad a que tuviera autoridad. Juan, que significa Dios es bondadoso, aunque él tuvo con su hermano arranques impulsivos porque eran conocidos como los hijos del trueno, Juan fue el único que se acostó en el pecho de Jesús. Dice que era el discípulo amado. Juan representa la oración apacible. Pedro representa esa autoridad echando fuera demonios. Juan representa ese silencio, ese silbo apacible, siendo sensible al Espíritu. Distintos, pero van juntos. Y ambos son necesarios, porque ambos se complementan de una forma única en la oración. Van dos personas distintas, puestos de acuerdo. Y en la iglesia eso es tan necesario el día de hoy. En nuestros tiempos es tan necesario que hayan tanto Pedros como Juanes. Juanes suena raro, pero digamos, ambos son distintos en el ámbito de la oración. Son necesarios para poder levantar a todos aquellos que no han podido pasar de la puerta. ¿Qué quiero decir con esto? Pasar de la puerta no significa que no pasas de esa puerta. Pasar de la puerta significa que ves a todo mundo recibir, que posiblemente vengas los domingos, pero no tienes una conexión con Dios directamente. Dependes de otros para que te lleven al templo. Dependes de un mensaje para que te recuerden que el domingo hay culto. Podrían ser personas que estaban conectadas con Dios, pero de un pronto a otro dijeron: no, el estudio es demasiado, el trabajo es demasiado, necesito enfocarme. Yo sé que tenemos prioridades, pero a veces tenemos los zapatos al revés. En las iglesias están llenas de líderes que ya no están sirviendo. Las iglesias están llenas de pastores que no están predicando ni pastoreando. Las iglesias están llenas de evangelistas que no están expandiendo el evangelio, que no están comunicando las buenas nuevas, que no le están hablando de Dios a nadie. Las iglesias están llenas de profesionales que han dejado el ministerio aparte. Personas que se enfocan solamente en su negocio porque no tienen tiempo para Dios. Y lo más cercano que tienen de la presencia de Dios es cuando vienen al domingo y ven a la gente ser llena del Espíritu Santo. Pero déjame decirte algo: es mejor aún el que está en la puerta
que el que ni siquiera está cerca. ¿Por qué? Porque aunque estés en la puerta, aunque te sientas fuera de la conexión de la iglesia, cuando hay una atmósfera de oración, la atmósfera se crea para que tú te conectes con el Señor. Y te abre una gran posibilidad para que tu milagro ocurra. A la hora de la oración es un gran momento para desatar la gloria de Dios. Y entonces Pedro y Juan ven a este hombre que está necesitado, y este hombre los vuelve a ver como deseando que les dé dinero. Y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te voy a dar. No tengo dinero, no tengo lo que estás buscando para saciar tu necesidad física, pero tengo algo que tengo por dentro. Tengo algo que sí tengo y lo tengo muy lleno. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que, y tomándolo de la mano derecha, ¿qué dice? Lo levantó. Aleluya. Esto es lo que hace la iglesia. Te da la mano, te da la palabra y te da la mano para que te levantes y te encamines en el camino correcto. Eso es lo que hacemos acá en la iglesia. No solo declaramos la palabra, sino que te decimos: levántate, te vamos a ayudar, te vamos a ayudar. Eso es lo que hace la iglesia. Eso hacemos acá en Ciudad de Dios. Eso es lo que el Señor hace a través de la oración. Y el Señor me puso, se desaparecieron los músicos. Ojalá que se los haya llevado el Señor. ¿Pueden ponerse en pie, por favor? El Señor entre semana me puso en el corazón que visibilicemos lo que hacemos como iglesia. En la iglesia nos acompañamos, en la iglesia nos restauramos. La iglesia no es un museo para santos. La iglesia es un lugar para gente perdonada. Y en medio de la oración vamos a poner en práctica para qué nos llamó Dios. Y mientras entonamos este canto, ¿qué les parece si oramos unos por otros? Ahí donde está usted. Oremos unos por otros. Y en un momento usted va a estar orando. Y en un momento le voy a pedir, en un momento específico le voy a pedir que usted, si tiene alguna necesidad, levante su mano, no se mueva de ahí. Levante su mano y van a llegar los intercesores a donde usted está. De primero vamos a orar unos por otros. Vamos a cubrirnos en la oración. Vamos a activar el espíritu de oración. Esto no es solamente del grupo Abba Padre. Es que la iglesia tiene que entrar en una atmósfera de oración, en un hábito de oración, porque si no se vuelve una iglesia desprotegida. Y vamos a activar ese ámbito en el cual tenemos acceso libre por medio de la oración. Vamos a empezar a orar unos por otros. Vamos a empezar a guardarnos unos por otros. Vamos a empezar a interceder unos por otros. Vamos a pedirle al Señor que nos llene de su espíritu unos por otros.
Vuélvase ahí donde está usted y empiecen a orar unos por otros. Empiecen a orar unos por otros.